desde Mar del Plata, Costa Atlántica Argentina. El Ministerio Radial Plenitud presenta Medianoche, El Expreso de Medianoche. Un programa conducido por los pastores Hugo y Marcela Enrico. medianoche, El Expreso de Medianoche. Un viaje por la palabra de Dios que disfrutaremos juntos cada día a través de la radio. El Expreso de Medianoche promete llegar justo a tiempo. Con la palabra viva, eficaz y oportuna para nuestra vida. Ya está todo dispuesto. Subí el volumen de tu radio y emprendamos este viaje hacia tu corazón. Bienvenidos a un nuevo programa de El Expreso de Medianoche. De lunes a viernes comenzamos el nuevo día, recibiendo una palabra de bendición a cargo del pastor Enrico. Comunícate con nosotros vía WhatsApp, déjanos tu saludo o pedido de oración a través del 223-547-1536. Búscanos en nuestras redes sociales. En Facebook como El Expreso de Medianoche Radio. En Instagram, @elexpreso_de_medianoche. Y en YouTube como El Expreso de Medianoche Radio MDP. Quédate con nosotros. Comenzamos este viaje por la palabra de Dios. Comencemos nuestro viaje por la palabra de Dios. Vamos a disponer un tiempo especial para todos nosotros para recorrer las Escrituras. Mire, gloria a Dios. No desconocemos los tiempos que estamos viviendo. Estos tiempos que estamos viviendo, ya hace tiempo que el Señor nos está trayendo revelación de que son los últimos tiempos. Y es importante que despertemos esa revelación, porque en los últimos tiempos se acerca, se avecina un evento glorioso que es la venida de nuestro Señor. Y el Señor ha dejado instrucciones en las Escrituras para que nosotros aguardemos ese día, ¿verdad? Y nos preparemos para ese día. Que aquí está lo interesante y realmente lo importante. Entonces, hemos compartido, ustedes lo recordarán, que es el Señor, cuando vos y yo llegamos a sus caminos, que transforma nuestra vida. Y hemos llegado también a la conclusión de que desde ese día hasta este día nuestro, el Señor fue trabajando con nosotros y lo seguirá haciendo hasta aquel glorioso día, y va desatando un proceso en nuestra vida. Ese proceso es el que nos forma conforme a lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Por eso es tan importante ser dóciles, como el barro lo es en la rueda del alfarero. Cuando la Biblia nos habla justamente de este ejemplo del alfarero trabajando en el barro, lo explica claramente. El alfarero es nuestro Señor, nosotros somos el barro y Él trabaja con ese barro, le va dando forma, ¿no? Entonces, podemos comprender a través de la explicación de esa figura que el Señor trabaja en nosotros porque Él tiene un plan con cada uno. Él tiene un diseño, ¿verdad? Él tiene los planos, Él lo tiene ya en su corazoncito, en su cabeza, todo lo que desea de vos, de mí, de todos los que estamos aquí en esta tierra, peregrinando aún, hasta aquel glorioso día en que Él nos venga a buscar. Entonces, es importante que nosotros, como pueblo de Dios, comprendamos que lo mejor que nos puede pasar es que se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida.
que se cumpla ese propósito depende no de Dios, sino de nosotros, de lo dóciles que podamos ser con Dios para que Él nos dé la forma que necesitamos para cumplir ese propósito. Esto no es de la noche a la mañana, esto es un proceso, obviamente, ¿verdad? Ahora, lo interesante es que llega un momento en la vida del creyente en donde el Señor lo aprueba o lo deshace y lo hace de nuevo. Esto es interesante. Cuando vamos a la palabra y nos habla del alfarero trabajando con el barro, dice que de repente no le gusta demasiado cómo está quedando la pieza, la deshace y la vuelve a hacer. Entonces allí nos está hablando de que hay momentos en donde el Señor tiene que deshacer esa obra que estaba haciendo nosotros y comenzar nuevamente para darnos la forma que debemos tener, ¿no? La formación que debemos tener. Ahora, fíjense, el último tiempo, ocurrirá algo precioso, porque el Señor va a probar a aquellos que se dejaron trabajar por Él, que cumplieron el propósito. Y hay algunas pistas más que yo quiero que usted vea en esta noche. Acompáñeme al libro de Ezequiel. Mire, libro de Ezequiel, capítulo 9. Aquí hay una visión. Dice: clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado. Cada uno trae en su mano un instrumento para destruir. He aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano un instrumento para destruir. Entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. La gloria de Dios de Israel se elevó por encima del querubín, sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía en su cintura el tintero de escribano. ¿Ven? Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Gloria a Dios. Entonces, versículo 5. Y a los otros le dijo, oyéndolo yo: pasen por la ciudad, detrás de él, en pos de él, y matad, y no perdone vuestro ojo ni tengas misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Gloria a Dios. Miren qué tremendo esto, ¿no? Entonces, fíjense que si esta visión que tuvo Ezequiel la trasladamos a los últimos tiempos, sabemos que, por la palabra, que en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, Él vino a traer salvación, ¿verdad? Él vino a entregarse por todos nosotros. Aquí fue muerto, crucificado, resucitó, y todo aquel que abrace, ¿no?, y acepte a Jesús como Salvador y abrace ese sacrificio divino, va a recibir salvación. Entonces, vemos cómo Él vino a traer salvación. Esa fue la primera venida. La segunda venida, lo hemos visto ya en varias oportunidades, no es gravoso para mí repetírselo porque necesitamos recordarlo. La segunda venida la podemos desdoblar en 2 eventos. El primer evento es una venida secreta. ¿Por qué secreta? Porque solo algunos van a poder notar que Él vino, porque serán tomados y arrebatados. El segundo evento de la segunda venida es luego de la tribulación, que precede justamente al arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia es tomada, aquí sobre la tierra comienza un tiempo de tribulación. Entonces, ella se llevó a la novia, él se llevó a la iglesia, con la cual va a celebrar las bodas de Cordero en el cielo, con la cual se va a casar, ¿verdad? Y aquí en la tierra comienza un proceso de 7 años, también desdoblado en 2 períodos, uno llamado la tribulación y el otro la gran tribulación.
en donde al fin de esos días, nuestro Señor vendrá, pero ya no en forma secreta, sino que todo ojo le verá. Pondrá sus pies sobre la tierra y dice que pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Entonces, viendo y dándole un pantallazo a esto que estamos compartiendo, podemos decir, y creo que estamos acertados en ello, que el Señor, su primera venida vino para salvación, pero la segunda viene para juicio. Ay, ay, ay. Entonces, viendo que el Señor viene para juicio, ¿verdad? Porque allí Él justamente va a juzgar, ¿verdad? Quiénes son de Él y quiénes no son de Él. Entonces, como viene para juicio, se van a suceder ciertos eventos sobre esta tierra que no van a ser demasiado gratos. Esta visión que recibe Ezequiel tiene que ver con ese tiempo. Tiene que ver con el tiempo de los juicios sobre la tierra, pero también tiene que ver con una señal que será puesta sobre un remanente. Y esto es importante entenderlo, porque en la visión Él ve verdugos que se levantan contra la tierra, ¿verdad? Y que traen destrucción, pero a todo aquel que tenía la señal no lo podían tocar. Entonces nosotros vemos que es necesario buscar al Señor, consagrar nuestra vida, rendirnos a Él y poder ser parte de aquellos que puedan tener esa señal. Fuimos sellados por el Espíritu Santo cuando vos y yo aceptamos a Cristo, pero esta es otra señal. Esta no es el sello del Espíritu Santo. Esto es una señal sobre aquellos que, mire lo que dice acá, gloria a Dios. Versículo, gracias Jesús. Versículo 4. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres, obviamente hombres y mujeres por supuesto, a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. O sea que esta señal tiene algunos destinatarios. ¿Cuáles son ellos? Aquellos que no les es indiferente cómo la maldad avanza. No solamente sobre la tierra, porque la orden era empezar por mi santuario. Entonces aquí a las claras vemos que esta señal es para aquellos que no es que no les interesa o pasa inadvertido todo lo que ocurre dentro aún de su casa y obviamente alrededor de su casa. Entonces, aquí ya nos habla de que evidentemente el proceso que el Señor donde nos va a ir adentrando y nos va a ir llevando, tiene que ver con el hecho de que podamos despojarnos, ¿verdad?, de solamente mirarnos a nosotros mismos. Porque aquí los que reciben la señal son aquellos que están pidiéndole misericordia al Señor, clamando a causa de todo lo que ven a su alrededor. Entonces, evidentemente, para que la iglesia que reciba esta señal, el remanente que reciba esta señal, debe dejar de ser egoísta y le tiene que importar la situación y todo lo que pasa a su alrededor y lo que pasa aún dentro del mismo pueblo del Señor. Ha comenzado un nuevo día y tenemos una invitación para vos. A partir de las 18 horas te esperamos en Marconi 930, entre la Avenida Libertad y la calle Maipú, para que seas parte de nuestras reuniones presenciales. En la Casa de Dios hay un lugar especial para vos. Entonces, gloria a Dios. Observemos algo que aquí nosotros vamos a ver. Gloria a Dios. Versículo 6. Matad viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. O sea que de alguna manera los últimos tiempos están marcados por un periodo en donde el Señor va a ir midiendo a su iglesia. ¿Qué es medir a la iglesia? Es como tomarle una prueba, ¿no es cierto? Una evaluación de cómo nosotros vamos desarrollando nuestra vida espiritual y demás. Por eso es que es tan importante que nosotros prestemos atención a nuestra vida espiritual. No es solamente ir a la iglesia y chao, no. Aquí nos instruyen, aquí nos bendicen,
aquí estamos en comunión con los nuestros. Es una bendición grande estar en la casa de Dios. Pero los ojos del Señor están sobre nosotros cuando estamos en la casa, en el santuario, en la iglesia, pero también fuera de la iglesia. Entonces es muy importante cómo nosotros vamos evolucionando y nos vamos creciendo aún fuera, en fe, fuera del templo, y cómo desarrollamos nuestra vida. Entonces, si nos acercamos a los últimos tiempos, de alguna manera nos estamos acercando a ese momento en donde el Señor dice, bueno, a estos me los sellás. Estos tienen que tener una marca. ¿Por qué? Porque cuando los juicios comiencen a suceder, ellos van a estar a salvo. Ay, Dios mío, gloria a Dios. En base a esto, gloria a Dios, primero van a tener que aparecer en escena los escribanos, los escribas, los maestros que justamente enseñen sobre esto. Porque esto, si recibimos discernimiento de lo que estamos hablando, nos pone en una posición, no de peligro, al contrario, de salvación. Nos pone en una posición en donde realmente tenemos que alcanzar entendimiento, un limpio entendimiento, de que no estamos para jugar a la religión o solamente para involucrarnos en la actividad de la iglesia y nada más. No, sino que aquí es una cuestión entre nosotros y el Señor. Todo creyente que se precie de serlo debe comprender que la meta es estar frente a Él, es poder conocerle. Y Él, en su inmenso amor, en su inmensa misericordia, desea que todos se salven y desea, obviamente, que la novia se transforme en esposa. Ay, Señor amado. Y ha elegido la iglesia para que esto ocurra. Ay, Señor amado. Entonces, fíjense que en los últimos tiempos, esta es una fotografía que no podemos perder de vista. En la Biblia hay muchos mensajes que están como encriptados, que a través de la guía del Espíritu Santo vamos a llegar a tener discernimiento de lo que nos está trasladando la palabra. Por ejemplo, vayamos al libro de Proverbios. Mire, no vamos a perder esto y nos vamos juntitos al libro de Proverbios. El libro de Proverbios, ¿cuántos capítulos tiene? 31, gloria. Vamos al 31. Vamos a empezar de atrás para adelante. Ay, Señor amado. ¿Por qué empezamos de atrás para adelante? Por la sencilla razón de que hay algo especial en el final. Mire, en el capítulo 31 vemos dos, un título y un subtítulo. El primer título es Exhortaciones a un rey, y a partir del versículo 10 en adelante dice Elogio de la mujer virtuosa. Cuando la Biblia habla de la mujer virtuosa, está hablando de la iglesia. Obviamente que el Espíritu Santo, que es Dios, Él es soberano, Él puede hablarle a una mujer que alcanzó la estatura de virtuosa. De eso no hay duda, Él hace como Él quiere. Lo que estamos comprendiendo acá es que hay un mensaje aquí para la iglesia de los últimos días. Mire, gloria a Dios. Fíjense, versículo 10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado. Él no carecerá de ganancias. Le dará a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con su voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche, da comida a su familia, raciona a sus criadas, considera la heredad y la compra, planta viña del fruto de sus manos, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos, y ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche, aplica su mano al uso y sus manos a la rueda, alarga su mano al pobre, extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas. Bueno, fíjese que hay todas virtudes. Todas virtudes que justamente a través de este elogio salen a la luz.
Entonces, si nosotros vemos que aquí el Señor en la palabra está exaltando esas virtudes, nos está queriendo decir el Señor que Él busca virtudes en nosotros. Porque la mujer virtuosa de estos días son la mujer virtuosa de los últimos días, donde el Señor justamente vendrá a buscar alguna virtud. Ay, ay, ay. Pero esa virtud que puede alcanzar la amada, que puede alcanzar la iglesia, no es una virtud personal, sino que, fíjense qué tremendo, porque si nosotros analizamos un poquito la iglesia, todos nosotros, ¿cuándo nos llamó a muchos de nosotros el Señor? Seguramente que en el peor de los momentos, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Entonces, fíjense que esto es tremendo. Vení, vamos a ver la remera de la hermana. Mira la remera de la hermana, gloria a Dios. Ella puso una inscripción aquí. Vete de espalda, total, los angelitos no tienen espalda. Aquí dice, yo te ayudo. Y una referencia bíblica en el libro de Isaías. Esa palabra fue una palabra que el Señor le dio a la hermana porque ella necesitaba ayuda. ¿Y la ayuda de dónde provino? Provino del Señor. Entonces, ¿quién es el que necesita ayuda? El que necesita ayuda, porque ya no puede más. Entonces, muchos de nosotros llegamos en esa condición al Señor, necesitando su ayuda. La ayuda que Él nos ha extendido, y fue maravilloso porque nos quita del reino de las tinieblas y nos establece en el reino de la luz. Trae salvación para nosotros. Ahora, fíjense, yo no sé si a usted le pasó, a mí me ocurrió. Cuando el Señor me saca del reino de las tinieblas, en donde yo me sabía muy bien mover, me establece en el reino de la luz, yo en medio que estaba desubicado, porque no conocía el reino de la luz. Entonces, ahí comienza un proceso en nuestra vida, en donde el Señor comienza a prepararnos, a capacitarnos. Era el alfarero trabajando, darnos la forma que necesitamos para que nos sepamos mover dentro de ese reino. En el capítulo 31, el último de los capítulos de Proverbios, hay elogios a una mujer que fue alcanzando la estatura y que obviamente no es que nació así con todas estas virtudes, ¿verdad? Sino que la fue adquiriendo a medida que fue transitando por esta tierra. Entonces, la iglesia, nosotros vamos adquiriendo a medida que vamos caminando con el Señor, vamos adquiriendo esa estatura. Ahora llega un momento en que el Señor dice, bueno, ahora sí, me lo tenés que sellar a este. Este está preparado, este está listo. Y esa es la meta nuestra, porque pronto el Señor viene y que nos encuentre. Dice que la Biblia nos tiene que encontrar irreprensibles, en espíritu, en alma y en cuerpo. Obviamente que eso lleva una labor, un trabajo, ¿no? Es un proceso en nuestra vida. Entonces, si hoy estamos en ese proceso, no podemos darnos el lujo de perder ese tiempo. Por eso yo siempre le digo a ustedes que los avances que vamos teniendo en el Señor, cuidémoslo mucho, porque no se dan de la noche a la mañana, cuestan, ¿verdad? Y perderlo no cuesta nada porque enseguida, ¿no? Enseguida nos podemos distraer. Y es más, hay todo un mundo espiritual que trabaja para que nosotros nos distraigamos y perdamos todo lo que hemos recibido y adquirido de parte del Señor. Entonces, hermanos míos, fíjense lo que aquí vamos a ver en el Proverbio 31. A partir del versículo 10, gloria a Dios, a partir del versículo 10 hasta el versículo 31. ¿Cuántos versículos tenemos acá? ¿Vamos a contar? Versículo 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Hacemos como los chicos, ¿viste? Con el contador. 22. ¿Cuántos versículos hay? 22. Ahora, fíjense, esto es tremendo, porque aquí lo que encontramos es un acróstico. ¿Qué es un acróstico? ¿Alguien lo sabe? A ver. No exactamente en orden alfabético. A veces comienza una oración,
A veces puede estar en el medio de la oración o del verso o de la línea o en el final, pero que forman una palabra. Ahora, lo interesante de esto es que en los originales, cada uno de estos versos encontramos cada una de las letras del alfabeto que utilizaba el pueblo del Señor, el alfabeto hebreo. Entonces, vemos que comienza con la letra Aleph y termina con la letra Tau. Porque la letra Tau es la número 22 del final del alfabeto. Entonces, fíjense que esto es tremendo. Miren lo que dice el versículo 31 de esta serie, ¿no? Desde el versículo 10, de este elogio hacia la mujer virtuosa. Danle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas de sus hechos. Esto es tremendo. Denle del fruto de sus manos. O sea que, de alguna manera, aquí hay un galardón, aquí hay un premio, ¿verdad? Hay una remuneración por lo que se hizo con sus manos. Hay una alabanza por sus hechos. Entonces, obviamente, que no estamos hablando aquí salvación por obras, porque acá no estamos hablando de salvación. Salvación ya recibió la mujer. Pero para transformarse en mujer virtuosa, cuando logra transformarse en mujer virtuosa, le cae esta bendición. Y la marcan. ¿Por qué decimos esto? Nos vamos de vuelta. ¿Dónde anduvimos hoy? En el libro de Ezequiel. Búscame, por favor, capítulo 9, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Versículo 4. Vamos a ver algunas versiones. Torres Amat. Vamos a empezar por acá. Aquí abajo a la izquierda está Torres Amat. Ahí está. A ver qué dice. Y le dijo el Señor, pasa por en medio de la ciudad, por medio de Jerusalén. Jerusalén, cuando la Biblia nos habla de Jerusalén, nos habla de su pueblo. Si nos habla de su pueblo, habla de la iglesia también, ¿verdad? Y señálala con la letra Tau, la última letra del alfabeto hebreo. Entonces, nosotros entendemos, a través de la guía del Espíritu Santo, que la letra Tau es como si el Señor dijera, bueno, producto terminado, aprobado. ¿Amén? Es un sello, exactamente. Es como cuando compras el calefón que dice normas IRAN, ¿no es cierto? Bueno, está aprobado, ¿no es cierto? Bueno, entonces, señálala con la letra Tau en la frente de los hombres que gimen y lamentan por todas las abominaciones. Esto es Torres Amat. Vamos a Castilla. A ver si tenemos esta versión. Ahí al ladito, gloria a Dios. Recorre Jerusalén y traza una cruz en la frente de los hombres que gimen y lloran por todas las abominaciones. Fíjese, la letra Tau tiene que ver con una cruz, ¿verdad? Tiene que ver con una cruz. Entonces, vemos cómo Yahvé dijo, pasa por sí y recorre. No es cualquier letra, es la última, trasladando un mensaje, diciendo, bueno, este está listo. Este se jugó por mí, este me creyó, este se apartó de lo malo, este se jugó. Él pudo haber tomado sus propias decisiones, sin embargo le importó primeramente mi voluntad. Él pudo haber ido para acá, pero primero me consultó a mí. ¿Amén? O sea, aprendió la dependencia al Señor y aprendió su obediencia al Señor. Eso tiene un premio. Eso tiene un premio. El premio es la Tau. Gloria a Dios. La Biblia textual, ¿a ver qué nos dice? Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Castillan, textual, a ver. BTX, creo que es la sigla, si yo no me equivoco. Gloria a Dios. Ahí está, la tercera versión. Habla de una cruz. Gloria a Dios. Señala con una cruz en la frente de los hombres que gimen. Entonces, vemos aquí como hay un mensaje en los últimos tiempos. Hay un mensaje que se traslada a la iglesia que no le es indiferente irse con el Señor o no. Hay hermanos, hay creyentes que dicen, bueno, cuando el Señor venga nos vamos y chao. No es así, gloria a Dios. No es así, porque si vemos los elogios de la mujer virtuosa,
vemos que tiene que tener ciertas características esa mujer virtuosa. Entonces, ¿por qué se transformó en virtuosa? Y bueno, porque fue sumando esas características. Entonces, ¿eso se adquiere cómo? ¿Lo podemos comprar en algún lado? No lo podemos comprar. Eso se adquiere siguiendo el camino del Señor, en obediencia a Él y consagrándonos a Él. Entonces, esta cualidad es muy importante. La frente de los hombres que gimen y se angustian a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de la ciudad. O sea que ella, mujer virtuosa, no le es indiferente lo que pasa a su alrededor. Sabe que tiene que orar por ellos, sabe que puede interceder en oración, ¿verdad? Muchas veces, ay Dios mío, el Señor le va a decir, seguí adelante, ¿verdad? Fíjese que dice que los últimos tiempos serán como los días de Noé y los días de Lot. Y si analizamos un poquito los días de Lot, dice que el justo Lot se afligía todos los días. ¿Por qué? ¿Dónde vivía él? En una ciudad de pecado, de destrucción, ¿no es cierto? Sodoma y Gomorra. Entonces, dice que, pero él era justo. Y dice que él veía todo lo que veía y se afligía por ello. Toda esa situación le afligía. Entonces, mire qué tremendo esto, porque esto ya nos habla no de llevar adelante una vida cristiana y que todo nos sea indiferente. Bueno, yo ya tengo a Cristo, yo ya conocí al Señor, la verdad, lo demás, que se salve y que no, que se pierda. No. Esto realmente nos tiene que importar, tiene que haber obviamente que en muchas oportunidades lo que usted y yo podemos hacer es simplemente interceder delante del Señor, no otra cosa. Vamos a poder enviar su palabra, vamos a poder contar nuestro testimonio, depende de cómo el Señor prepare las situaciones, ¿verdad? La obra va a ser del Señor. Y no en todos, que también tenemos que saberlo, porque la Biblia dice claramente que de todos no es la fe. Pero hay un remanente, Y ese remanente está preparado. La iglesia novia es ese remanente que Dios está llamando. Entonces, si esto lo meditamos un instante, el poder sentir ese llamado es un privilegio de parte de Dios, un gran privilegio. Entonces, hermano, esto es tremendo. Yo cuando llegué al Señor, recuerdo que yo tuve 2 experiencias muy fuertes con el Señor. En la primera experiencia que tuve con el Señor, y que le digo más, esas experiencias ocurrieron en el año 94. En el año 94, yo jamás volví a tener una experiencia de ese tipo. Pero les soy sincero, me sobra con esas 2 experiencias. Yo no puedo hoy de ninguna manera. Me puedo hacer el oso y hacer lo que yo quiera, que es una cosa. Pero negar la fe, decir que Dios no existe después de lo que yo viví, eso no es imposible. Bueno, entonces volvamos aquí. Yo recuerdo que esas 2 experiencias que yo tuve con el Señor, en la primera el Señor me habló del llamado. Me habló del llamado. Y usted sabe que en aquel momento yo, la verdad, yo necesitaba escuchar la voz de Dios, necesitaba tener una experiencia con el Señor, ¿verdad? Pero lo que yo me imaginaba era que en esa experiencia con el Señor me iba a hablar de la situación que yo estaba viviendo, de la problemática que me rodeaba. Sin embargo, no. Me habló del llamado. Gloria a Dios. Y en la segunda oportunidad que me vuelve a hablar el Señor, y yo tuve una experiencia con Él, me habló del llamado privilegiado. Y usted sabe que yo me pasé muchos años meditando sobre el llamado privilegiado. Y me imaginé montones de cosas que obviamente en mi madurez, porque ¿cuánto entienden que nosotros arrancamos el camino del Señor y necesitamos ir madurando, necesitamos ir creciendo? En mi madurez me imaginé muchas cosas. Si yo iba y venía, la imaginación volaba. Y de tanto en tanto, como yo todo lo que me imaginaba, nada ocurría. Es como que de repente, como que lo ponía en pausa, pero no me podía olvidar. Un llamado privilegiado. Hasta que pude entender de qué se trata el llamado privilegiado del cual el Señor me habló. Y es un privilegio de parte del cielo ser contado como parte de este remanente.
es muy importante, hermano. O sea, no hay cosa mejor. O sea, no hay cosa en este mundo. No hay fortuna, no hay nada que se pueda comparar. Porque si nosotros analizamos que hablamos de un remanente, hablamos de una mujer virtuosa, hablamos de los sellados de los últimos tiempos, estamos hablando de una elección que el Señor hace para tomar una novia y casarse con ella. ¿Hay mayor privilegio que ese? Es imposible. Entonces, ahí comencé a entender lo del llamado privilegiado. Y se empezaron a disipar un montón de tonterías que pensé durante mucho tiempo, ¿verdad? Y pude comprender que ahí está la brújula, el norte, en donde tenemos que apuntar. Entonces, ahí hay dos maneras de entender esto. Es decir, bueno, yo voy a hacer todo lo posible para casarme, ¿verdad? Y la otra es decir, yo me voy a poner en las manos del Señor para que Él me arregle un poco y pueda estar en orden para casarme. Ay, ay, ay. Es muy importante. Fíjese el libro de Esther, hermano. Ahí a la doncella la tomaban para su encuentro con el rey. Y entraba en un tratamiento de belleza. La procesaban, la trabajaban, le daban la forma, la ponían apta para su encuentro con el rey. Ahora, dice que había una que terminó agradando al rey. Gloria a Dios. Y aquí vemos, hermano mío, también lo vemos en el libro de Cantar de los Cantares. Cuando nosotros decimos que no toda la iglesia es novia, lo que estamos diciendo es que no toda la iglesia va a ser arrebatada. Hay ciertas pistas que la Biblia nos muestra que podemos ver cuáles son algunas cualidades de aquella novia. Una es que se puso en las manos de Hegai. ¿Quién era Hegai? Hegai era uno de aquellos que estaban en la casa de las mujeres, en el libro de Esther lo vamos a encontrar, que era el encargado de hermosear a la doncella. Gloria a Dios. Entonces fíjense que aquí nos habla de cobertura. Aquí nos habla de alguien que pone el Señor para hermosearnos. Si eso lo trasladamos a estos días, hermano mío, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del creyente que se pone en las manos del Señor, llega a su casa y se aguanta la que venga. Y bueno, y hay mirra y mirra, gloria a Dios. Hay especies aromáticas, gloria a Dios. Y ahí nos van a bañar, ahí nos van a afeitar, ahí nos van a depilar. ¡Ay! ¿Cómo? Por favor, entiéndase bien esto, no me lo malinterprete, ¿no? Pero duele la belleza, ¿no? La belleza duele, claro que sí. Entonces, observemos esto, hermano mío, observemos que hay todo un trabajo del alfarero y hay delegados para ese trabajo. A mí me delegaron ese trabajo, gloria a Dios. Así que yo ando dándole vuelta a la cera negra. Qué lindo, gloria al Señor. Bueno, pero yo quisiera que hubiera una anestesia, pero ¿qué va a ser? La cosa viene por ese lado. Ahora fíjense, dice que hay algo aquí, a mí me llama mucho la atención, mucho la atención. Vamos a buscar este versículo, estamos en Ezequiel, capítulo 9, versículo 4. Vamos a telear, vamos a ver si o Dios habla hoy, fíjate algo de esto, a ver, gloria a Dios. Y les dio la siguiente orden: ve a recorrer la ciudad de Jerusalén y pon una marca en la frente de todos los que realmente estén tristes por las acciones tan repugnantes que se cometen en la ciudad. Mire qué interesante esto, ¿no? Ahora, fíjese, tiene que haber un tratamiento en nuestra vida, una preparación, para que nosotros, el Señor pueda llevarnos aquí, ¿no? A que realmente nos entristezca lo que pasa. Hay creyentes que no le importa nada, hay creyentes que se miran ellos, miran a su familia y chao, gloria a Dios. Bueno, esos no son candidatos a recibir la TAO. Ay, Dios mío. Ahora, si esto dice, vamos a buscar a ver otra versión. A ver, poner una traducción viviente. A ver qué dice la traducción viviente de esto.
recorre las calles de Juárez, pone una marca en la frente, todos los que lloren y suspiren por los pecados detestables que se cometen en la ciudad. Entonces usted fíjese que nosotros venimos de una vieja naturaleza, una vieja cultura, de toda una enseñanza completamente contraria a la que recibimos dentro del reino de la luz, que de alguna manera por un tiempo nos va afectando, porque usted y yo no llegamos a Cristo y ya abandonamos todos los viejos pensamientos, todas las viejas costumbres, toda la manera de encarar las situaciones. A medida que vamos avanzando en el Señor, nos vamos renovando y vamos empezando a actuar como actuaría el Señor, ¿verdad? Ahora, indefectiblemente el Señor no hace acepción de personas. Él quiere que todos, Él sabe quién va a ser novio y quién no, ¿verdad? Pero, hermano mío, mire qué tremendo porque nos llama a todos, para que podamos alcanzar esta estatura. Aquí no estamos hablando de ser mejor que otro, aquí no estamos hablando de ser la mejor iglesia o ser los únicos que nos van a arrebatar, no, de ninguna manera. A lo largo y a lo ancho de todo el globo, de toda la tierra, va a haber un remanente. Y es más, si nosotros vemos este versículo, nos vamos a dar cuenta, hermano mío, que a veces el remanente lo vamos a encontrar en medio de un caos. Dios mío, por favor. El justo Lot, ¿dónde estaba? En el medio del infierno estaba. Y de ahí el Señor lo rescató. Pero le dijo, no mires hacia atrás. ¿Su mujer qué hizo? Miró para atrás. Porque algo que de seguro le importaba, que para ella era valioso, había dejado atrás y se transformó en una estatua de sal. Entonces, vemos, hermano mío, que es muy importante esto, ¿no? Muy importante esto. Yo recuerdo que yo transitaba mis días de creyente y usted sabe que yo le doy gracias a Dios por mi primera iglesia. Le doy gracias a Dios. Le doy gracias al Señor. Fue para mí una bendición tan grande, pero tan grande. Una edificación tan grande, tan maravillosa de parte del Señor. Pero era un lío. Era un desorden. Que de repente, más de una oportunidad, yo pensé, oh Señor, pero... Porque de tanto en tanto yo escuchaba hablar del camino de santidad. Pero no veíamos tan lejos, ¿no? Que, gloria a Dios. Y digo, pero ¿y entonces? Gloria al Señor. Lo que yo no entendía en aquellos días es que hay tiempos que se van cumpliendo. Hay tiempos. Hay momentos donde el Señor empieza a iluminar con linterna a su pueblo. Y dice, bueno, vos vení para acá. Vos vení para acá. ¿Por qué? Porque también por un tiempo el Señor a los suyos los esconde. Y tenemos el ejemplo de Moisés, nada más ni nada menos que el libertador de Israel. ¿A dónde lo escondió? En la casa del enemigo. Entonces, esto es bien tremendo. Esto es bien tremendo porque el Señor te esconde. Y el enemigo donde menos te va a ir a buscar es ahí. Y ahí estás vos, gloria a Dios. Ahora fíjense que llega el momento en donde Él te hace el seguimiento. Te hace el seguimiento. Es como el control de calidad, ¿vio? ¿No? Te hace el seguimiento y dice, bueno, a este sí, me le pones esa señal. Ahora, ¿vale la pena, hermano mío? ¿Vale realmente la pena el poder alcanzar esta estatura? Esto es un privilegio, hermano. Es un privilegio poder ser parte de esa novia. Es realmente un llamado privilegiado. Y el llamado que pesa sobre mi vida tiene que ver con esto. Por eso si a usted, a alguno le pregunte, ¿cuál es la visión de tu iglesia? Y tiene el llamado privilegiado, hermano. Porque estamos preparando una novia. Gloria a Dios. Y a lo mejor muchos no te van a entender. Pero alguno te va a entender. Alguno va a entender, porque no es cuestión de entenderlo con la cabecita, sino que entenderlo en el espíritu. Veo que está muy de moda esto. ¿Cuál es la visión de este? ¿Cuál es la visión de aquello? ¿Cuál es la visión del otro? Esta visión es bien clarita.
¿sabes? Bien clarita. Nosotros tenemos que parar una novia, porque mi pastor entendió que tenía un llamado privilegiado. Y algunos se te van a reír, pero usted no se preocupe, porque dice que en los últimos tiempos se van a multiplicar los burladores. Entonces la iglesia novia se tiene que preparar para enfrentar a los burladores, porque van a abundar los burladores. Y usted se va a dar cuenta que está bien fortalecido en el Señor cuando esos burladores se levanten y a usted entra por acá y le sale por allá. No le hace centro en su corazón, ¿verdad? No le agarra la ira, la bronca y porque usted entiende que no tiene que defender a nadie, porque el Señor pelea por nosotros. ¿Amén? Y es más, es el Señor el que promociona, es el Señor el que de cola te pone por cabeza. Vos no te tenés que preocupar ni por defenderte ni por hacer nada. Vos tenés que saber a dónde vamos y también tenemos que saber de dónde salimos. Hoy encontramos en una versión linda. ¿Tenés por esa palabra que me leíste hoy? La que me leíste hoy, esa, no esto. Lo que me leíste hoy antes que empiece la reunión. Si te acordás, búscalo, que yo quiero que ustedes vean algo aquí, que es bien importante. En el libro de Romanos estaba. El capítulo 8, seguramente, si recordemos el versículo 28, 29, por ahí. Ahí tiene que andar. A ver, para un poquito. Ahí quiero que escuchen esta versión. Y nosotros sabemos que a los que aman a Dios, Él los ayuda en todo para bien. A los que designó anticipadamente para que fueran llamados. 29. Porque habiéndolos conocido previamente, los marcó con la semejanza de la imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Y el 30 dice, porque a los que designó anticipadamente, Él los llamó. A los que llama, justifica. Y a los que justifica, glorifica. Fíjense qué interesante esta versión de unos versículos que hemos compartido en muchas oportunidades. Entonces, una de las cosas que a usted le va a pasar cuando de repente alguien le pregunte cuál es la visión de la iglesia, es que se van a burlar de esto. Cuando usted quiera defender lo que aquí le enseñamos, y aquí le enseñamos lo que dice la Biblia. Entonces, algunos nos van a decir que somos calvinistas, otros que no sé qué corriente, que no sé qué cosa, que son todas inventos, que son teologías raras. Lo dice la Biblia. A los que antes conoció, dice una versión. ¿Verdad? Fíjate esta versión, qué preciosa, la versión Pellita es esa, ¿verdad? Entonces, vemos que de antemano el Señor nos escogió. Ahora, fíjense, hay predestinados y hay preordenados. Una predestinación es algo que el Señor establece de antemano. Es decir, es como Jonás, ¿viste? Jonás, por más que quiso, no, era con Jonás la cosa. Podía haber escogido muchos, pero no, tenía que hacer él. Bueno, pero la preordenación, eso puede tener algo puede fallar, como decía Tuzán. ¿Amén? ¿Por qué? Mire el caso de Sansón. Sansón fue llamado como juez de Israel, ¿verdad? Y fue preordenado a ser ¿qué? Nazareno, ¿verdad? Sin embargo, por su debilidad, él cumplió el plan de Dios a medias, ¿verdad? Y tuvo sus consecuencias. Entonces, hay ciertas situaciones en nuestra vida que son preordenadas, en donde tiene que ver nuestra decisión. Tiene que ver nuestra decisión. Pero la Biblia habla claramente sobre que de antemano el Señor nos conoció. Entonces, hay todo, nuestra existencia no data al año en que vos y yo nacimos sobre esta tierra. Ahí comenzó un proceso, nuestro peregrinaje sobre esta tierra. En el libro de Job dice que el Señor le decía
que los años que tenía eran mucho más de lo que él se imaginaba. Entonces, también nosotros, eso nos ocurre lo mismo. Ahora, fíjense, vemos que el Señor nos ha llamado, ¿verdad? Nos ha justificado, pero también nos va a glorificar. Como fue el primogénito de todos los hermanos, que es Cristo, que fue glorificado. Esto nos habla de un futuro, en un tiempo donde no hay tiempo, en la eternidad, con Él. Ahora, la cosa no puede quedarse en el llamado y en la justificación, sino que tenemos que alcanzar el momento de la glorificación. Ahora, no cualquiera es llamado para esto, porque depende de nuestra actitud. Por eso es muy importante valorar el llamado del Señor. Tal vez pasa tiempo donde uno no comprende el valor que realmente tiene el llamado de Dios, pero debemos procurar darle el valor correcto y tomarlo en el nombre de Jesús. Es muy importante. Usted no está acá por casualidad, Dios lo llamó. Y Dios lo llamó porque tiene un propósito con usted. Ese propósito no es engrandecerlo a usted, es engrandecerlo a Él. O sea, hay muchos que se confunden con esto del propósito. Uy, Dios me va a usar acá, me va a usar allá y va a ser de mí. Sí, a Abraham le dieron promesa. Le dijo, voy a engrandecer tu nombre. En vos van a ser benditas toda la familia de la tierra. Bárbaro. Pero el grande, el número uno, siempre es Él. ¿Amén? Yo te ayudo. Él te ayuda. ¿Amén? ¿La ayuda de dónde viene? Viene del cielo. Ahora, lo interesante es que el Señor la ayudó y hoy se transforma en un canal de bendición para ayudar a otros. Pero presentando a quién? A aquel que realmente ayuda. Es muy importante entender esto. Entonces, todo aquello, el enemigo se ha encargado de ir rodeando todo esto del llamado y el propósito, en donde sumerge en confusión a muchos hermanos. Entonces, de repente, encontramos muchos hermanos que a lo mejor vaya a saber las cosas que se imaginó, las cosas que le profetizaron, las cosas que le dijeron, que muchas de ellas no tuvieron cumplimiento, porque no estaban dirigidas realmente por el Señor. Y usted los va a ver desilusionados. Amén. Por ahí se pone una máscara de tanto en tanto, una sonrisa y bendiciones, hermano, pero están sumergidos en la desilusión, porque muchas cosas que creyeron no ocurrieron. ¿Y por qué no ocurrieron? Porque no entendieron. No entendieron, hermano mío, que hay algo que es más sublime y más glorioso que todo lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Y es que nosotros cumplamos el plan que Él tiene. Es muy importante esto. Cumplir el propósito que Él tiene, no el que nosotros nos imaginamos o queremos alcanzar, o vaya a saber quién nos dijo que tenemos que. Por favor, no, mi hermano. Por eso es que siempre pide discernimiento al Señor. Porque hay palabras que suenan muy lindas, ¿verdad? Rodeadas de una aparente unción, pero pidámosle discernimiento al Señor si vienen realmente de su corazón o no. Porque no nos olvidemos que el Señor nos llama y trabaja con nosotros, no para hacernos grandes. ¿Qué vasija iba a ser más grande que el alfarero? La vasija que al alfarero le salía, ¿no?, 10 puntos en calidad, en definitiva le ponía el sello del alfarero y le decía, esto es propiedad mía. Cuando en la antigüedad el alfarero veía y revisaba la pieza que estaba, ¿no?, como realmente debía estar, le ponía el sello de su marca. Lo mismo pasa con el Señor y nosotros. Cuando el trabajo que Él quiere llevar adelante en nuestra vida termina bien porque nosotros fuimos maleables en las manos del alfarero, el Señor nos sella con la tabla. Entonces viene la destrucción para muchos, viene el problema para muchos. Y que hoy nosotros tenemos la gracia y la bendición de vivir en un país en libertad. Podemos predicar la palabra sin restricciones, hay una aparente paz. Ahora, pero esto no va a ser siempre así. Ay, por favor, que el Señor tenga misericordia de Argentina y que podamos estar hasta el día que Él nos venga a buscar en esta condición, pero esto no va a ser así. Entonces, viene juicio sobre la tierra.
Algunos ya se están presentando. Ahora, hermano mío, en los últimos tiempos, ya el reloj del Señor comenzó a transitar. De los últimos tiempos, ya está en marcha. Entonces, nosotros vamos a ser protagonistas de esos tiempos. Ahora, eso no es, el Apocalipsis no es una mala noticia para vos y para mí. Al contrario, es una buena noticia. Porque esa iglesia que ama al Señor va a ser tomada y va a ser arrebatada. ¿Y qué mejor cosa para la iglesia que le ocurra eso? No sé si yo me estoy dando a entender con lo que estamos compartiendo hoy. Hay un sello de parte del Señor, que es el producto terminado. Dice, este me lo sellan, porque a este me lo llevo. Gloria a Dios. Y hermano, esa es nuestra meta. Y con todo mi corazón yo le traslado esta palabra hoy, para que cobre vida en sus corazones, para que nunca pierdan esta visión. Por favor. Y bueno, pero lo que pasa es que también es bravo, pastor, porque cuando el Señor te prepara también, te estruja, ¿no? Por ahí no le gusta, encuentra una piedrita del barro, la deshace la pieza. Pero hermano, por favor, tenemos que comprender esto. ¿De qué nos vale? ¿Verdad? ¿De qué nos vale que nos den un poco de barniz y estemos brillando como vasija, pero estemos rajada por dentro? No sirve de nada. Entonces, no olvide usted que la vasija, el alfarero le da la forma, y cuando ve que está, ¿no?, ya lista, preparada, ¿qué hace? ¡Al horno! ¡Ay, Señor amado! ¡Al horno! Entonces, fíjense que es ahí donde termina el proceso de terminarse, gloria a Dios. Y el horno tiene que ver a veces con las pruebas que nosotros nos toca vivir. Entonces, si la vasija le escapa al horno, no está terminada. Entonces, ¿qué va a pasar? Imagínense si a una vasija la sacaban antes de tiempo del horno, no iba a ser de utilidad. Y había vasijas que no se podían recuperar. Ay, Dios mío, gloria a Dios. Y dice que en la antigüedad había un lugar donde esas vasijas que ya no se podían recuperar, iban y las tiraban. Gloria a Dios. Iban y las tiraban. La tierra que compró Judas era un campo de esos. Era un campo del alfarero. Una vasija que se echó a perder. Ay, Dios mío. Por favor. Dice que sus entrañas quedaron allí en el suelo, como una vasija que se parte. Entonces, hay mensajes en la palabra que tenemos que comprender a través de la guía del Espíritu. El Señor te llamó a vos, me llamó a mí, nos llamó a todos nosotros, para recibamos su ayuda, para que nos pongamos en sus manos y para que se cumpla el plan de Él en nuestra vida. Y eso involucra bendición para nosotros, prosperidad para nosotros, felicidad para nosotros. No lo dudemos jamás. Ahora, si nosotros nos apartamos de la voluntad de Él, y bueno, nuestra vida va a ser un experimento. Por ahí nos va bien, por ahí nos va mal, qué sé yo. Pero en las manos de Él no hay error. No hay error. Y pero si no hay error, entonces ¿por qué me pasa lo que me está pasando? ¿Gedeón fue o no fue un juez de Israel? Pero ¿cómo comenzó? Le dijeron, bueno, el Señor te escoge como Salvador. Ahora vas a ser un guerrero. Dios está con ustedes. ¿Y qué dijo él? Y si Dios está con nosotros, ¿por qué nos sobrevino todo esto? Entonces, atente a eso, porque eso también hay que prestarle atención. Cuando Moisés lo llaman para libertar, él va y le sale el tiro por la culata. Los brujos hacían lo mismo que él. Faraón lo echaba. O sea que, antes de las grandes bendiciones, viene todo lo contrario. El creyente que solo espera todas las bendiciones, muchas veces se frustra. El creyente tiene que saber que antes de las grandes bendiciones, a veces viene lo contrario. Y no hay que aflojar. No hay que aflojar en la fe. Hay que dejar que el Señor siga su trabajo precioso en nuestra vida. Ha sido una bendición compartir este tiempo juntos. Ha comenzado un nuevo día y hemos llegado al final de este viaje por la palabra de Dios. Te esperamos a la medianoche para recorrer juntos una nueva estación en el Expreso de Medianoche. Hasta el próximo programa. De mi alma hay una dulce quietud. Paz, paz, cuán dulce paz.
compartido juntos. Este es el bus del tren que se va. El expreso de medianoche. El tren que se va. Nos despedimos hasta nuestro próximo programa.